Antes también de poder compartir la palabra, hermanos, quisiera hacer una oración, una breve oración. Recuérdese que últimamente hemos estado orando, hermanos, por todos aquellos que están pasando necesidad. Amén. Quisiera hacer una oración por aquellos que están pasando necesidad, si usted conoce a alguna persona. Y una vez que oremos por la necesidad, también vamos a estar orando por la palabra. Amén. Padre, te pedimos, Señor, por esas necesidades que están pasando algunos de nuestros hermanos. Señor, que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú, Padre, que ellos puedan ver tu mano poderosa, Señor, aún, Señor, con todas las cosas que están sucediendo en el mundo, Señor. Mira, te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están teniendo, Señor, una mala racha en su economía, Señor, por aquellos que perdieron su trabajo. Señor, que tú les abras una puerta, Señor, para que ellos puedan, Señor, Padre, llevar el sustento a su casa, mi Dios. Pero no solamente eso, Señor, sino que también, Señor, nos des, Señor, aquellos hermanos que en algún momento perdieron su trabajo, que también les des una, Padre, ahí les des creatividad, Señor, para que ellos puedan, Señor, buscar la forma, Señor, de cómo ellos puedan llevar ese sustento, Señor. Por favor, te pedimos por cada necesidad, Señor. Te pedimos por cada hermano, Señor, que está pasando una situación difícil, una angustia, mi Dios, que tú tengas, por favor, que ser fiel con ellos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por la palabra que hoy vamos a hablar, Señor, que tú nos dé la sabiduría, la revelación y que tú nos habilites, Espíritu Santo, para poder hoy compartir lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Bendecimos a cada hermano que hoy va a recibir también esa palabra, Señor, y que tú abras nuestros sentidos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Gracias, hermanos. No sabía cómo ponerle al tema, ¿verdad? Pero le puse así: los que huyen. Ahora, es que aquí este tema, hermanos, o el título de este tema, la palabra huir podemos verla de dos formas. Amén. Una es el Señor por medio de su palabra nos manda a huir, y eso es una protección para nosotros. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Entonces, si le están diciendo, ¿verdad? Timoteo era un joven, y si Pablo le está diciendo huye de las pasiones juveniles, y si se dejó plasmado en la palabra, es porque el Señor también a nosotros, hermano, nos están diciendo esas mismas palabras, que en algún momento nosotros tenemos que huir. ¿Y por qué? Porque, hermano, eso va a ser una protección para nuestras vidas. Pero también está el otro sentido. Ese sentido lo podemos ver en un sentido positivo, ¿verdad? Que nosotros tengamos que huir. Pero también está el sentido negativo, cuando hay personas que huyen y no tendrían que hacerlo. Amén. Sino realmente tendrían que demostrar una valentía en algunas cosas. Entonces, hoy vamos a ver esos dos sentidos de esta palabra. Así que yo espero, hermano, que Dios me habilite y me dé la sabiduría para poder hoy trasladarle lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Así que empecemos. Mire lo que dice Santiago 4:7, Biblia de las Américas. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces, esto, hermano, Santiago nos está dando aquí, hermano, como una fórmula para que nosotros, para que nosotros podamos resistir al enemigo, y de esa forma él pueda huir de nosotros. Amén. Y una de las cosas es: someteos a Dios. Entonces, el enemigo no va a poder huir si nosotros no nos sometemos a Dios, y también si no le resistimos. Cuando nosotros nos sometemos, porque ahorita vamos a ver la palabra someteos y la palabra resistir, amén, a través de estas dos cosas, entonces Satanás, que el Señor lo reprenda, tendrá que huir de nosotros. Amén. Y entonces, cuando nosotros nos sometemos y nosotros resistimos, tal pareciera como que el Señor nos da un discernimiento. Amén. Nos da un discernimiento, y en qué momento nosotros tenemos que huir, y en qué momento, hermano, Satanás tiene que huir de nosotros. Amén. Así que esa palabra someteos, mire, someteos pues a Dios. La palabra someteos es una palabra griega que es hupotazo. Amén. Que significa subordinar, bajo, sometido, sujeto, sumiso, ordenar, de jupo. Amén.
pero también es una palabra compuesta, ¿verdad? Hermano, jupotazo, jupo, pero también está la palabra tazo. Jupo es subordinar, pero la palabra tazo, ¿verdad? Dice que significa arreglar de manera ordenada, asignar, disponer, establecer, ordenar. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra someteos, eso nos está hablando, hermanos, que nosotros debemos de estar bajo una subordinación. Amén. Nosotros deberíamos estar entonces, hermano, bajo un orden. ¿Y cuál es el orden? El orden de Dios, el orden que Dios ha establecido. Y creo que usted conoce también el orden de Dios. Por eso el Señor dejó, hermanos, su mano, ¿verdad? Que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que ellos catartizaran, es decir, equiparan a la iglesia. Pero la iglesia tiene de alguna forma, hermanos, que someterse bajo una autoridad, porque me llama la atención que también significa sumiso. Amén. Entonces, ojo por favor esta palabra someterse. Someterse es estar bajo una autoridad, bajo una subordinación. Y a través de esa subordinación, entonces nos van a ir ordenando a nosotros. Amén. La palabra resistir es la palabra ansistemi. Y esta significa pararse en contra, oponerse, oponer, resistir, contradecir. Anti en lugar de, pero ahí usted puede leer más, pero la palabra istemi significa decidir, detener, establecer, estar firme, levantar, llevar, para permanecer, perseverar. Es decir, que cuando tú te sometes a Dios, entonces no que te vas a ir a pelear con Satanás, a buscarlo, ¿verdad? Ahora sí vente. No, sino cuando Él se presente, uno lo que tiene que hacer es oponerse. Amén. Uno lo que tiene que hacer, hermano, es resistir, es pararse en contra. Amén. Entonces, esto entonces me deja ver una fórmula. ¿Cómo va a huir Satanás? Si tú te sometes, lo resistes, entonces te va a dar ese discernimiento, hermanos. ¿Para qué? Para que el enemigo pueda huir de nosotros. Ahora, una vez dicho esto, hermanos, miremos algunas cosas. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. Hermano, la palabra Amitai o el nombre de Amitai significa veracidad, diciendo, levántate. Esa palabra levántate viene de una palabra hebrea que es la palabra cum. Y dentro de todas sus connotaciones que se da esa palabra cum, una de ellas es restaurar. Amén. Entonces dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de veracidad o hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive. El Señor tenía un propósito con Nínive. Amén. Dentro de las cosas que vuelvo a repetir, la palabra levántate es restauración. Entonces, como que Dios tenía un plan de restauración para Nínive, para que ellos se arrepintieran. Y dice, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama. Otra de las cosas que significa proclamar es anunciar, es pregonar. Anuncia, pregona, publica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Entonces mire por favor, hermano, Jonás, él era el que estaba huyendo. Amén. Él estaba de alguna forma, hermano, desobedeciendo la orden que Dios le había dado. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Me llama la atención esto. Lejos de la presencia del Señor. Entonces Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Amén. Recordemos que hasta hay una alabanza de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra del Señor. Por eso a lo más profundo la gente lo tiró. Bueno, entonces Jonás huyó a Tarsis. ¿Cuál era la orden que Dios le había dado? Hermano, proclamar a la ciudad de Nínive para que ellos pudieran tener un arrepentimiento porque su maldad había subido hasta Dios.
Amén. Entonces Jonás huyó de la presencia del Señor. Es decir, como que Jonás estaba huyendo de la comisión para lo cual Dios lo llamó a Jonás. Amén. Él iba a evangelizar la ciudad de hermanos de Nínive. Entonces lo llamaron para evangelizar. Entonces él estaba huyendo del propósito por el cual Dios lo había traído, hermanos, a esta tierra. Y recordemos que la Biblia dice, hermano, cuando usted, hermano, sigue leyendo, hermano, el capítulo 2, dice que, hermano, entonces Dios envió un gran pez, se lo comió, pero dice la Biblia que lo bajaron hasta el infierno. Ahí en el infierno, él oró al Señor, se arrepintió y entonces, hermano, salió listo para trabajar y para hacer la obra que Dios le había encomendado. Imagínese, hermano, qué persona, si lo mandan al infierno, no va a hacer con gusto la obra del Señor, porque ya sabe lo que se le espera. Entonces, hagamos con gusto, hermano, hagamos la obra del Señor, lo que Dios nos mandó a hacer. No huyas de lo que Dios te mandó a hacer, sino al contrario, en la medida que tú hagas, realices lo que Dios te mandó a hacer, es en la medida que tú vas a estar buscando también esa presencia de Dios. Amén. Cuando tú te desvías de lo que Dios te mandó a hacer, entonces te estás alejando de la presencia del Señor. Espero que me esté dando a entender. Ahora, la palabra huir aquí es la palabra baraj, que significa huir, escapar repentinamente, ahuyentar, apresurar, echar, escapar, disparar, huir. Y esa ahí viene otro numeral que es la palabra bariach. Me llama esta palabrita bariach, significa fugitivo, serpiente, como huyendo, tortuosa, veloz, designación de Leviatán como serpiente furtiva o huidiza. Yo le estaba diciendo que la palabra huir viene de la palabra bariach, que está relacionada con fugitivo, pero también con Leviatán, la serpiente tortuosa o huidiza. Y ahí está el versículo Job 26:13. ¿Amén? Así que proseguimos. Y la palabra fugitivo, esta es, hermano, en un diccionario que encontré, dice que la palabra fugitivo en el latín es donde se encuentra el origen etimológico del término fugitivo. Exactamente deriva de fugitivus, que puede traducirse como el que va huyendo, y que es fruto de la suma de dos componentes léxicos, el verbo fugare, que es sinónimo de huir, y el sufijo tivo, que se usa para indicar una relación pasiva o activa. Dice que la noción se emplea para aludir a quien está huyendo de algo o de alguien y, por lo tanto, trata de mantenerse oculto para no ser descubierto. Por lo general, fugitivo se utiliza como sinónimo de prófugo, aludiendo a un sujeto que busca escapar de una autoridad o de una fuerza de seguridad. Te leo este último párrafo. Por lo general, fugitivo se utiliza como sinónimo de prófugo, aludiendo a un sujeto que busca escapar de una autoridad o de una fuerza de seguridad. Recuerde, va a decir, pastor, ¿y por qué sacó Santiago, someteos a Dios? Porque la palabra someteos, hermano, tiene que ver con que nosotros estemos bajo una autoridad. Entonces, un fugitivo es aquella persona, ¿verdad?, que está escapando o que está huyendo de una autoridad o de una fuerza de seguridad. Entonces, cuando nosotros miramos a Jonás, como que de alguna forma también Jonás, hermanos, estaba siendo influenciado, amén, por algún otro espíritu para poder huir del propósito que Dios tenía con él. Ahí está el versículo, Leviatán huye, o Job 26:13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente huidora. Ok, entonces mire, fíjese que se está relacionando con Leviatán. Ahora, mire, a veces criticamos a Jonás, pero Nahum nos deja ver cuál era la condición de la ciudad de Nínive también. Y dice Nahum 3, versículo del 1 al 4, ay de la ciudad sanguinaria, eran sanguinarios, toda llena de mentira, mentirosos,
de pillaje. En otra versión dice ladrones. 3, que nunca cesa, hermanos, en su rapiña. Hermano, era una ciudad terrible, la ciudad de Nínive. Versículo 2, chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres tropiezan con los cadáveres. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Entonces, aún a pesar de cómo hermano, él sabía qué clase de personas había en Nínive y por eso, hermano, él estaba huyendo a otro lugar. Ahora, a pesar de todo eso, Dios tenía o tuvo un propósito con Nínive, porque usted sabe que ellos se arrepintieron, hermanos, y Dios se arrepintió de haber, hermano, de descargar su ira contra aquella ciudad. Entonces, yo creo que el Señor, hermano, en medio de todo, aún a pesar de las situaciones tan malas que una persona pueda estar, hermano, trayendo a sus espaldas, Dios siempre va a querer, hermano, que todas las personas, como dice su palabra, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Amén? Entonces, Jonás huyó, hermanos. Nahum 2:8 dice, aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Deteneos, pero nadie se vuelve. Hermano, usted sabe que iban a destruir la ciudad de Nínive. Amén. Entonces, hasta que Jonás, hermano, empezó, a pesar de que huyó, Dios tuvo que tener un trato con Jonás. Y cuando Jonás fue a predicar, fue a promulgar, fue a pregonar, fue a anunciar, entonces Nínive tuvo una respuesta hacia Dios y tuvo un arrepentimiento. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que no huyamos de lo que Dios ha establecido, hermano, que tú y yo hagamos en esta tierra. No huyamos del propósito que Dios tiene para con nosotros, de la comisión a la cual Dios te envió a esta tierra. No huyas, no seas un fugitivo. ¿Amén? Entonces, miremos otro. Proverbios 28:1, mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue. Entonces, ¿quiénes son los que huyen? Los perversos. Pero los justos son tan valientes como el león. La Biblia Moderna Prat dice, huyen los inicuos sin que nadie los persiga. Y recordemos que los inicuos tienen que ver también, hermano, con el hombre de pecado. Amén. Aquel hombre que va a venir y se va a manifestar, hermano, y va a empezar a ejercer un gobierno en esta tierra. Entonces, pero el espíritu de ese anticristo, hermano, de ese hombre inicuo, está empezando, hermano, a hacer una obra en algunas personas. Y por eso es que hay algunos que huyen, amén, sin que nadie los persiga. Dice, pero los justos son intrépidos como el león. Entonces los perversos, los inicuos, usted puede ver ese versículo, hermano, Proverbios 28:1 en algunas otras versiones más. Génesis 4:14, mire, Caín, se está hablando aquí de Caín, dice, hoy me echas de esta tierra y tendré que vivir lejos de tu presencia, tendré que vivir huyendo como un fugitivo, expuesto a que cualquiera que me encuentre me mate. Recuerde algo, cuando el Señor, hermano, puso a Adán y a Eva en el huerto, los puso para que se deleitaran. Cuando ellos desobedecieron la orden que Dios les había dicho que no hicieran, que no comieran de ese árbol del conocimiento y ellos lo hicieron, entonces fueron expulsados. Pero antes de ser expulsados también, hermanos, o después de que fueron expulsados, entonces hubo una maldición para ellos. En el caso de la serpiente, le dijeron a la serpiente que iba, hermano, se iba a arrastrar y su comida iba a ser el polvo. Amén. En el caso entonces también de Adán, dice que por causa de él
la tierra iba a ser maldecida y lo que le iba a producir son espinos y abrojos. En el caso de la mujer, a ella le dicen que iba a dar con dolores, ahora iba a dar con dolores, hermano, iba a tener dolores en el parto. Entonces eso me deja ver, hermano, que si le están diciendo que iba a tener ahora dolores en el parto, ella tuvo hijos dentro del huerto y esos hijos son vivientes. En lo cual también, hermano, hemos hablado, porque lo que dice la Biblia, hermano, cuando la iglesia tiene que ser arrebatada, hermano, tenemos que llegar a una estatura de vivientes. Amén. Entonces, cuando miramos Génesis 4, del versículo 1, entonces nos damos cuenta que ahí ya tienen hijos nuevamente Adán y Eva, pero ahora ya son hijos, hermanos, ellos venían ya arrastrando una naturaleza caída. Y entonces, hermanos, tienen a Caín y Abel, usted lo sabe, amén. Pero note que ellos ya venían con una naturaleza caída. Y usted sabe la historia, hermanos, de Caín, hermano que invitó a su hermano al campo. Amén. Y usted sabe que ahí en el campo, hermano, se descuidó su hermano Abel y entonces Caín lo mató. Pero me llama la atención esto, hermano, que a Caín le dan también una maldición. Porque dice, tendré que vivir huyendo como un fugitivo. Y a él le dicen que iba a ser un fugitivo y errante o un vagabundo. Entonces, mire, déjeme mostrarle algunos versículos. Génesis 4, 6 y 7, en la traducción lenguaje actual dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Recuerde que ellos fueron a ofrecer ofrendas. La ofrenda de Abel fue aceptada, la ofrenda de Caín, hermano, fue rechazada. Y entonces en el versículo 6 dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, mire lo que le dice Dios, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. La versión 60 dice que el pecado iba a estar a las puertas. Pero entonces aquí, hermano, son unos versículos antes de que él haya matado a su hermano. Y el Señor, entonces Dios le da una opción y le dice a Caín, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Versículo 11 y 12. Maldito serás y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Tú y yo no somos vagabundos, somos extranjeros. Ya te lo he dicho alguna ocasión, hermano. El extranjero, la diferencia, el extranjero con el vagabundo no tiene un lugar, hermano, fijo a dónde ir. Amén. Y los extranjeros, usted y yo somos extranjeros, pero nuestro lugar, nuestro destino final está en el cielo. Amén. Entonces, Caín venía arrastrando una maldición. Jonás huyó de la comisión que Dios le había mandado. En el caso de Caín, él estaba huyendo también, pero aquí en el versículo, bueno, ahorita le voy a poner otro versículo, aquí está, en el 4:14 que yo le puse, dice, hoy me echas de esta tierra y tendré que vivir lejos de tu presencia. Recuérdese que también Jonás está huyendo de la presencia de Dios. Qué triste es estar huyendo de la presencia de Dios, hermanos, y tan rico que es estar en la presencia del Señor. Jonás, porque no quería cumplir la comisión a la cual Dios lo había enviado. En el caso de Caín, porque, hermano, Dios le dio todavía la pauta y le dijo, si haces lo correcto, ok, ya ofreciste una mala ofrenda, pero si tú haces lo correcto, a pesar de que tú hayas ofrecido una mala ofrenda, yo te voy a aceptar. Pero hermano, cuando se fueron al campo y salió con su hermano, el Señor se le presentó nuevamente a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y de hermano Caín, de una forma arrogante, ¿verdad?
le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces ese hermano había cometido una situación y entonces, hermano, lo maldijeron. Y a causa de esa maldición, entonces le dijeron que iba a ser un vagabundo. Pero mire esta otra versión, la nácar colunga, Cuando la labres, te negarás sus frutos y andarás por ella fugitivo y errante. Recuerde que un fugitivo es alguien que está huyendo, hermanos, de una autoridad. Amén. Entonces, Caín estaba huyendo del Señor porque sabía lo que había hecho. ¿Sabe que algunos huyen de la presencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque vienen arrastrando sobre su hermano una carga de maldición y Dios te la quiere quitar. Dios nos las quiere quitar. Hay gente que se siente, hermano, con una situación donde quizá lo maldijeron y esa causa, en lugar de acercarse a Dios, hermano, por esa maldición que vienen arrastrando, entonces se empiezan a alejar de Dios. Pero mire lo que le dijeron a Caín: si tú haces lo correcto, yo te voy a aceptar con agrado. Si tú te humillas, Dios nos va a aceptar con agrado. ¿Qué hubiese pasado si Caín le hubiera dicho: Señor, mira, yo sé lo que hice, maté a mi hermano y me arrepiento? Quizá otra fuera la historia de Caín. Amén. Así que, hermanos, espero que me esté dando a entender. Jonás huyó de la comisión. Caín, porque venía arrastrando, hermanos, sobre sus espaldas una maldición. Amén. Y eso, hermano, le provocó que también él lo maldijeran siendo un fugitivo y un errante. Proseguimos. Génesis 16:8. Mire esto. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Amén. Sométete a su autoridad. Entonces, Agar iba huyendo de la presencia de su señora. ¿Qué es lo que le dijo el ángel? Sométete a su autoridad. Entonces, hermano, hay gente entonces también que, hermano, va huyendo porque le cuesta trabajo someterse a una autoridad. Amén. Entonces, estos son personas que estaban huyendo. Cosas que nosotros, hermano, esto es en un sentido negativo para nosotros, hermano. Bueno, sí, en un sentido negativo. ¿Por qué? Porque nosotros no pudimos estar huyendo de la presencia del Señor, ni tampoco, hermanos, podemos estar huyendo de someternos a una autoridad. Prosigo. Mire hermano. Deuteronomio 28, 25 al 26 en la traducción lenguaje actual. Dice: cuando sus enemigos vengan a atacarlos, ustedes ordenarán su ejército para responder el ataque, pero acabarán huyendo en desorden y serán derrotados por completo. Sus cadáveres quedarán tendidos por el suelo y nadie podrá impedir que sean devorados por las fieras y los buitres. Al ver esto, los demás países se espantarán. Cuando usted, hermano, lee Deuteronomio 28, todo el capítulo, en los primeros 15 versículos, dice la Biblia: ¿será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios? Amén. Y obedecieres. Entonces empieza a enumerar una serie de bendiciones. Pero después del capítulo 15, del versículo 15, o no sé si será el versículo 15, empieza a decirles: pero si no oyes la voz de Jehová tu Dios para obedecerlo, entonces vendrán una serie de maldiciones. Y entonces en el versículo 25 y 26 me llama la atención, porque dice: cuando sus enemigos vengan a atacarlos, ustedes ordenarán su ejército con sus propias fuerzas. Amén. Para responder el ataque. Pero mire, pero acabarán huyendo en desorden.
¿Qué dijimos que significa la palabra someter? Hermanos, es meterse bajo un orden. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? Que a veces, hermano, no nos queremos meter bajo ese orden. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces somos indisciplinados. No nos gusta la disciplina. Y cuando estoy diciendo la disciplina, no porque vengas aquí y el pastor te discipline, no, hermano. Si a veces nosotros mismos como en nuestra persona no somos disciplinados. Amén. Quizá algunos, ¿verdad? Dicen vamos a ir a correr, vamos a ir a hacer ejercicio y a veces, hermano, huimos, empezamos bien, pero después desertamos de aquello, hermano, que en algún momento nos propusimos. Entonces, hay gente que también, hermano, de la misma manera puede estar huyendo de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque su vida está en un desorden. Y cuando viene al Señor, no quiere ser ordenado por el Señor, por la palabra. Y entonces lo más fácil que hace es dejar, hermano, de tener un encuentro con el Señor. Y entonces eso está huyendo. ¿Pero por qué está huyendo? Porque no quiere ser ordenado. Amén. Mire cómo empezaron este ejército. Van a responder ordenadamente, pero acabarán huyendo en desorden. Amén. Entonces, hermanos, aceptemos que nosotros sometámonos a Dios, estemos bajo la subordinación de Dios. Vamos a resistirnos, a oponernos al enemigo para que Él nos dé el discernimiento cuándo debemos de huir y cuándo no debemos de huir. Porque cuando nos estén ordenando, ahí no tenga que huir usted, hermano. Dejémonos ordenar, dejémonos que el Señor nos tenga que disciplinar a través de su palabra. Amén. Entonces, miremos otro versículo. Jueces 6:11. Y vino un ángel del Señor y sentóse bajo el terebinto, él en Efra, en tierra de Joás, padre de Esri, y Gedeón, el hijo de él, apaleando trigo en el lagar, huyendo de la faz de Madián. Hermano, aquí miramos a Gedeón huyendo de los madianitas. ¿Qué hacían los madianitas, hermano? Cuando usted lee la Biblia ahí en Jueces, hermano, el pueblo de Israel, seguido, hermano, él estaba bajo sus enemigos por la desobediencia que ellos tenían. Amén. Entonces, Dios levantaba a sus enemigos que los tenían bajo su subordinación de sus enemigos. En este caso, hermano, cuando usted lee el libro de Jueces, ahí Madián, hermanos, estuvo 7 años, o los israelitas estuvieron bajo la bota de Madián durante 7 años. ¿Qué hacía Madián? Madián venía, hermanos, y arrasaba con sus cosechas. Entonces, mire lo que estaba haciendo Gedeón, huyendo de la faz de Madián. Y el Señor se le presenta y le dice: varón valiente y esforzado. Dios lo miraba de una forma, pero hermano, Gedeón estaba huyendo de Madián. ¿Por qué? Porque tenía miedo de alguna, hermanos, forma, tenía miedo Gedeón. Yo no sé si en algún momento nosotros, hermano, hemos tenido miedo. Y a veces por miedo huimos de las cosas, del propósito, hermanos. Nos desordenamos, hermano, y el miedo te paraliza. Amén. Quizá hay gente, hermano, que se enfrenta o le están diciendo que vaya a orar por algún endemoniado y sabe que en algún momento quizá no está en orden su vida. Amén. Y no, aparte de que no está en orden su vida, cuando le dicen de ir a orar por un endemoniado, le tiene miedo. Amén. Y entonces, hermano, pues está huyendo. Pero ¿qué nos dice la Biblia, Santiago? Someteos a Dios, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. No que nosotros tengamos que huir, bueno, en algunos casos sí tenemos que huir, pero que el Señor nos vaya dando, hermano, el discernimiento para que nosotros miremos en qué casos necesitamos huir y en qué casos necesitamos, hermanos, enfrentar y resistir al enemigo. Amén.
Yo sé que hay un texto que dice, el avisado ve venir el mal y se aparta o huye. Amén. Pero en algunos momentos usted y yo no vamos a tener que huir, sino vamos a tener que enfrentar la situación. Ok. Los hijos de Elí, mire lo que dice 1 Samuel 4:10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y cuando usted creo lee el versículo 1, hermano, si usted me hace el favor allá en su casa, me parece que en los primeros versículos ya habían perdido hombres también. Me parece que 4,000 hombres murieron. Pero me llama la atención que estaban peleando contra los filisteos, uno de sus enemigos. E Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Huyeron de sus enemigos del pueblo de Israel. Lea por favor, hermano, 1 Samuel 4 y vea el contexto. Ellos estaban, hermano, en una guerra con los filisteos. Y entonces, hermano, yo le dije que, hermano, en los primeros versos ellos habían perdido 4,000 hombres. Amén. Entonces a alguno de ellos se les ocurrió ir a traer el arca del pacto. Y cuando ellos trajeron el arca del pacto a aquel lugar, que ellos estaban en combate, hermanos, entonces el pueblo de Israel hizo una algarabía. Me imagino aquel lugar, hermano, cuando llegó el arca, porque sabían lo que representaba el arca, la presencia de Dios, y entonces aquellos se sintieron respaldados por Dios mismo. El problema fue, hermanos, que cuando ya empezaron a pelear, lo que dice el versículo 10, entonces Israel fue vencido, y entonces, hermano, huyeron. ¡Qué tristeza! Amén, qué tristeza que cuando uno vaya a enfrentar a sus enemigos, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, hermano. Qué tristeza es que una persona huya de sus enemigos. Eso quiere decir que no está en orden. Eso quiere decir que en algún momento, hermano, quizá viene como Caín arrastrando maldiciones por algunos hechos que hicieron en el pasado. Amén. Eso quiere decir que también como Gedeón, hermano, tienen miedo de enfrentarse, hermano, contra el enemigo. Amén. Y perdieron el arca. Ahora, me llama la atención, porque cuando ustedes miran en 1 Samuel, hermano, todo ese capítulo, se va a dar cuenta, en el capítulo 3 de 1 Samuel, dice la Biblia que la lámpara de Israel, hermano, se estaba apagando. Y en aquel momento, quien era la lámpara de Israel, hermano, era precisamente Elí. Pero Elí ya era un hombre viejo, envejecido. Hermano, ya había perdido la visión. Amén. Y también sus hijos ministraban en el tabernáculo, pero sus hijos hacían cosas terribles, cosas corruptas. Hermano, tenían relaciones sexuales a la puerta del tabernáculo con mujeres. Y entonces, hermano, ¿qué sucedió? ¿Por qué huyó el pueblo de Israel a pesar de que tenían el arca del pacto? ¿Sabe por qué? Porque los guías, hermano, aquellos que estaban al frente del pueblo, habían perdido la visión, tanto Elí como sus hijos. Amén. Entonces, mire, hermano, cuando una persona puede huir también, cuando ha perdido la visión. A veces, hermano, cuando una persona pierde la visión, a pesar de que él pueda decir que se está acercando a Dios, hermano, no es cierto, en algún momento se puede estar alejando de Dios. Amén. Entonces, tengamos cuidado, hermano. La falta de visión te puede llevar a que tú te vayas, hermano, separando de Dios, vayas huyendo de la presencia de Dios. Así que Dios nos guarde y que Dios nos dé esa visión continua en nuestras vidas. Mire Juan 10:12, aquí lo aplico para mí. Dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, tremendo este versículo, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas,
ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. ¿En qué momento también una persona, hermano, puede huir? Cuando una persona, hermanos, en lugar de ser un pastor, hermano, la Biblia habla de pastores asalariados. Entonces, mire, esto yo también me lo tengo que aplicar para mí. Amén. Que Dios nos dé, hermanos, nos vaya dando ese discernimiento. Pues si el Señor nos mandó a hacer, hermano, una obra a esta tierra, tengamos que estar bien, hermanos, ubicados para lo cual Dios nos mandó a hacer. Amén. Por eso el evangelio hoy en día se está corrompiendo tanto, y algunos, hermanos, porque hay precisamente ministros, como lo que dice Juan 10:12, que son ministros asalariados, y entonces lo que están haciendo, hermanos, es hacer que las ovejas en algún momento tengan que huir. Las están vacunando en contra del evangelio. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios, hermano, usted tenga que orar por su servidor para que Dios me tenga que dar sabiduría, hermanos, y tenga que poder entregar buenas cuentas delante de Dios por usted. Amén. Pero entonces aquí hay otro tipo de personas. Cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y entonces huye. ¿Sabe por qué? Porque está ejerciendo hermanos, una comisión para lo cual Dios no lo llamó. Amén. Entonces, mire, ya nos queda 40 minutos, hermano, con lo que se perdió también. Mírelo, aquí tengo algunas preguntas. ¿De qué debemos de huir? ¿Hacia dónde debemos de huir? ¿Por qué debemos huir? Y entonces aquí miramos Génesis 19:17. Ahora estos versículos ya no es que, hermano, tengamos que huir, amén, sino ahora, hermano, el Señor nos está dando una pauta para que nosotros huyamos. Perdón, ahora estos versículos que vamos a ver son de las cosas que tú y yo tenemos que huir. Lo que vimos anterior son aquellas cosas que no debemos de huir, pero ahorita el Señor por medio de su palabra nos dice cuáles son las cosas que debemos de huir. Génesis 19:17, y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida, no mires atrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Aquí le estaban diciendo, hermano, usted cuando lee la historia, Génesis 19, recuérdese que, hermanos, algunos ángeles se presentaron con Lot, que también era un justo, hermanos, y les dijo que tendrían que huir, porque Dios iba a traer destrucción sobre Sodoma. Y hermano, ellos tenían que huir. El problema, hermanos, es que en el caso de Job, su mujer, hermano, en el caso de Lot, perdón, hermano, en el caso de Lot, su mujer no quiso huir. Les dijo el ángel: no miren atrás. ¿Y qué hizo su mujer? Miró atrás y tuvo una consecuencia. Amén. En el caso de los hijos de Lot, hermanos, de los hijos de Lot, ellos sí tuvo hijos, Lot. Cuando usted estudia la palabra se da cuenta que también tuvo hijos, no solamente hijas. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasó con, hermanos, con los hijos de Lot? Se perdieron en Sodoma. Amén. Y en el caso de sus hijas, ellos no huyeron. Amén. En el caso de sus hijas, hermanos, aunque huyeron, pero Sodoma nunca salió de sus mentes. Amén. Y eso es algo triste, porque después usted mira, hermano, que sus hijas, hermano, emborrachan a su papá y entonces se acuestan con él, y de ahí vienen, hermano, los amonitas y los moabitas, que son acérrimos rivales de Israel. Entonces hubo un incesto. Ahora, ¿por qué entonces le estaban diciendo a Lot que huyera? Porque, hermano, había una perdición en la ciudad de Sodoma.
Si algo el Señor, hermano, nos dice y nosotros tenemos, vuelvo a repetir, hermano, discernir cuando el Señor nos tenga que decir, ahora es el momento de huir y no de enfrentar. ¿Por qué? Porque nos está, hermanos, cuando el Señor nos dice que huye, es para nuestra protección. ¿Bien? Mire todo lo que sucedió a Lot. Entonces, hermanitos, por favor, que el Señor le dé a usted un espíritu, hermano, de sabiduría, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, a usted y a mí, nos dé el discernimiento, hermanos, para saber en qué momento, ¿verdad?, cuando tengamos que ser personas prudentes y decir, me voy de aquí, y cuando, hermanos, enfrentar las cosas que vienen a nuestras vidas. Y no solamente a nuestras vidas, sino también, hermanos, a nuestra familia, porque también nosotros vamos a tener que hacer frente en algunas situaciones familiares, cuando vengan algunos enemigos contra nuestros hijos. Miren, hermanos, sí, me llamó una frase que alguien dijo, si tú no vences a algunos de tus enemigos, entonces tus hijos los van a enfrentar a ellos. Por eso, hermano, no huya. Amén. Cuando sea el preciso, huya pues. Ahora, miremos este otro versículo, hermano. Permítame. Deuteronomio 19, 3 y 4. Mire lo que dice. Prepararás los caminos y dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra, que el Señor tu Dios te dé en posesión para que huya ahí todo homicida. Y este será el caso del homicida que huya ahí y viva, cuando mate a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente. Cuando usted mira, hermanos, Dios le había dicho a Moisés que hiciera unas ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio, ¿para qué iban a ser? Para que una persona, en el caso del homicidio, hermano, que era un delito, entonces había una figura que era el Goel, que en algún momento ya hablamos, hermano, y entonces alguno de sus familiares tenía el derecho de vengar la sangre de su familiar. Entonces Dios le dijo a Moisés, construye, hermanos, lugares de refugio. ¿Para qué? Para que ahí huya aquella persona que cometió el acto, hermanos, el delito de homicidio, pero, hermano, lo hizo, como dice aquí, cuando mate a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente. Es decir, cuando no hubiera una alevosía, un dolo. Amén. Entonces, hermanos, esta persona tendría que huir a esas ciudades de refugio. ¿Para qué? Para protección también. Porque recuerde, si una persona que cometía un delito de homicidio, hermanos, salía de los límites de la ciudad de refugio, entonces se podía encontrar con la muerte. Amén. Entonces, nuevamente, hermanos, mire la misericordia de Dios, que a pesar de que nosotros, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, aún, hermano, cuando nosotros no teníamos esperanza, el Señor, hermano, nos dio a nosotros un lugar de refugio por medio de Jesucristo. Amén. Si tenemos que, hermano, si hicimos algo, entonces corramos a Jesucristo, que todavía sigue salvando. Él es nuestro refugio en medio de este tiempo. Si quiere, hermano, huya de lo, hermano, del enemigo y entonces acérquese al Señor. ¿Amén? Todavía hay salvación en este tiempo, hermanos. Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanitos, ese es otro consejo que nos están dando a nosotros. ¿De qué tenemos que huir? También de la idolatría. Amén. Porque, hermano, recuérdese que la idolatría, si algo detesta también el Señor, es precisamente la idolatría. Amén. Y hemos hablado muchas veces acerca de la idolatría, hermanos. Hay gente que puede caer aún, hermanos, idolatrar a algún personaje de la televisión. Hay gente que puede idolatrar al pastor, al apóstol, hermano. Tengamos cuidado, que Dios nos guarde de eso. Amén. Ok.
Apocalipsis 18:2. Ya voy a ir terminando, hermanos. Apocalipsis 18:2. En esta Biblia pueblo de Dios, dice: y clamó con potente voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. El versículo 4. Enseguida, recuérdese, hermano, que estuvimos dando una serie que se llaman los hermanos reyes de Babilonia, y vimos algunas cosas de esos reyes. Amén. Pero en el versículo 4 dice: enseguida oí otra voz que venía del cielo y decía: ustedes que son mi pueblo, huyan de esa ciudad para no hacerse cómplices de sus pecados ni ser castigado con sus plagas. Entonces, lo que la palabra nos dice es que usted y yo tengamos que huir de Babilonia. Amén. Y Babilonia, hermanos, podemos ver muchas cosas acerca de Babilonia, que hemos hablado de Babilonia. Amén. Que todavía continúa ejerciendo, hermano, una influencia aún dentro de las iglesias, porque Babilonia significa confusión. Cuando en una persona empieza una confusión, entonces, hermano, puede estar cayendo precisamente en los tentáculos de Babilonia. Amén. Otro de los significados también es mezcla. Entonces, cuando una persona empieza a mezclar algunas cosas, entonces también, hermano, puede estar babilonizándose. Entonces, tengamos cuidado. Y algo que nos dice el Señor: huyan de esa ciudad. ¿Para qué? Para no hacerse cómplices de sus pecados, ni ser castigados con sus plagas. Recuerde que también Babilonia, hermanos, también representa el mundo. Amén. Ok. Si me pueden ayudar los hermanos de la alabanza. Mire 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y recuerde, hermano, fíjese que hemos estado hablando de la transgresión, del pecado y de la iniquidad. Cuando una persona transgrede, está pecando contra su cuerpo. ¿Y cómo peca entre su cuerpo? A través también de la fornicación. Amén. Pero está, hermanos, el pecado, que esa va a afectar el alma. Pero está la iniquidad, que la iniquidad afecta al espíritu. Por eso, una de las cosas que el Señor hace en nuestras vidas empieza a hacer una obra de dentro hacia afuera. Eso usted lo sabe, hermanos. El Señor primero resucita nuestro espíritu. Amén. A través de nuestro espíritu lo que hace es, hermano, que el espíritu, una de sus funciones es tratar de salvar también el alma. ¿Por qué? Porque el espíritu de nosotros es el que tiene contacto con el Espíritu Santo. Y entonces está tratando de salvar al alma. Y si se salva el alma, por consecuencia también el cuerpo. Pero, hermano, aquí necesitamos ver y hablar, y esto sería otro tema, hermano, hablar acerca cosas más, indagar acerca de la fornicación. Porque no solamente, hermano, es cuando un joven y una señorita, ¿verdad?, tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. La fornicación abarca otras cosas más, hermano. Amén. Pero entonces, una de las cosas que también nos dice el Señor: huid de la fornicación. Ya se lo había mencionado. Segunda de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Nos está hablando, y déjeme meterme en el asunto, nos está hablando a nosotros los jóvenes, que tengamos que huir de las pasiones. Amén. De los deseos. Yo sé que, hermano, que cuando una persona se convierte al Señor, todavía hay una batalla interna en nosotros. Todavía nuestra carne se junta con el alma. Y, hermano, los deseos se juntan con la carne.
y entonces hay una epitumia, un deseo ardiente. Amén. Porque esa epitumia también se puede, hermanos, hablar en dos sentidos. Amén. Hay deseos ardientes de la carne, pero también hay deseos ardientes por nosotros estar con el Señor. Pero hay gente, hermano, que tiene esas pasiones, esas epitumias, esos deseos ardientes por darle placer a su carne. Y hay una batalla dentro de nuestro corazón. Pero el Señor lo que nos está diciendo: huye de esas pasiones, huye de esos deseos que, hermano, Dios no puede ser tentado, Dios no tienta a nadie. Dice la Biblia en el libro de Santiago: si alguno es tentado, que no diga que es por el Señor, sino cada uno de vosotros es tentado por sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, hermano. Y si nosotros alimentamos esos deseos en nuestra vida, si nosotros alimentamos los deseos de la carne, entonces puede haber un peligro, porque Pablo le está diciendo a Timoteo: huye de las pasiones. Porque, hermano, esas pasiones en algún momento nos pueden hacer esclavos del pecado. Por eso es que nosotros debemos de huir. Huye, hermano. Huye. No quieras ir a derrotar. Te vuelvo a repetir, por eso es que Dios nos tiene que dar aquí mucho discernimiento. Y para que Dios nos tenga que dar el discernimiento, entonces primeramente debemos someternos a Él. Si tú no te sometes a Dios, ¿cómo te va a venir el discernimiento? ¿Cómo vas a saber cuándo huir y cuándo no huir? Y recuerdes, hermano, que también hay ayes. Cuando el águila va volando, va diciendo: ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Y esa águila es la iglesia novia que está siendo arrebatada. Pero cuando tú vas leyendo la Biblia e investigas acerca de para quiénes son los ayes, precisamente hay uno en Isaías, dice que hay de aquellos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué se confunden entre lo bueno y lo malo? Porque no tienen un discernimiento y a veces caen en pasiones. Y entonces pueden estar confundiendo muchas cosas. Que Dios nos ayude. Mire, de todas las cosas que debemos huir: de Babilonia, de las pasiones juveniles, de Sodoma. Amén. Porque son para nuestra protección. Primera de Timoteo 6:10 al 11. Mire lo que dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, cuando me estoy refiriendo a hombre, también es a mujer. Hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Entonces, ¿de qué debemos de huir? De que haya en nuestro corazón un sentimiento, hermanos. No que el dinero sea malo, sino el sentimiento que nosotros podemos poner en el dinero. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Que tengamos que huir de esas cosas. ¿De cuáles cosas? Del amor al dinero. Amén. ¿Para qué? Para que no codiciemos. Hermano, estas cosas terrenales se van a acabar. Esto se va a quedar aquí. No nos vamos a llevar nada más que lo que nos vamos a llevar es haber, hermano, disfrutado, como lo dice, hermano, Salomón en el libro de Eclesiastés, que tenemos que disfrutar nuestro trabajo. Amén. Las experiencias que nosotros podamos pasar con nuestra familia. Mire, hay gente que puede estar, hermano, su familia puede estar en condiciones precarias y él, hermano, no ha aprendido a desprenderse, a dar. ¿Por qué? Porque todavía, hermano, hay un amor por el dinero. Cuando una persona no le gusta dar, entonces puede ser, hermano, que esté empezando en su corazón a ver ese sentimiento de amor por el dinero. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Que tengamos que huir de esas cosas. Bendiga, aprenda a bendecir, hermano, o aprendamos a bendecir.
aprendamos a dar, aprendamos, hermano, a tratar de ayudar a aquellos que lo necesitan. Amén. Entonces, huye del amor al dinero, huye de las pasiones, huye de las situaciones. Aún sabe de lo que debemos de huir, de aquellas cosas que nos pueden traer, hermano, en nuestra vida problemas de tipo sexual. Ahí sí debemos de huir. Amén. Y ahorita vamos a ver uno. Ya se me está acabando el tiempo. Mire, aquí está. Génesis 39, 14 y 15. Llamó a los hombres de su casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. ¿De quién estamos hablando? De José. ¿Cuál es la historia aquí? Usted la sabe, hermanos. La mujer de Potifar sedujo, trató de seducir a José, le pidió que se acostara con él, hermanos, y entonces José sabía en qué momento tendría que huir. Entonces dice que él salió huyendo, a pesar de que aquella mujer lo difamó, le dijo que él la había obligado, hermanos, pero José se mantuvo íntegro. Entonces, una de las cosas, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Este era un problema de tipo sexual. No te metas en camisa de 11 varas, hermano, hermana. Huye de la tentación. Huye de las situaciones sexuales. Hermano, tengamos que huir. Y me meto en el asunto porque, hermano, si tú te sometes a Dios, a pesar de que el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, te venga, hermano, ahí a traer dardos en tu área sexual, como tú vas a estar, hermano, en orden a Dios, entonces, hermano, vas a poder resistir al diablo. Te vas a oponer a lo que él te esté diciendo. Y, hermano, solito, él va a tener que huir de nuestras vidas. Ay, Dios santo, que Dios siga hablando en nuestras vidas por medio de su palabra, hermanos. Éxodo 2, 14 y 15, que dice: y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón. ¿Quién representa a Faraón? Satanás. Y dice, y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. Entonces, hermano, había cometido una situación Moisés, había matado a un egipcio, tenía sus razones, pero aún así, ¿verdad? Cuando Faraón se enteró, hermano, lo quería matar, y entonces él tuvo que huir. ¿Usted sabe qué, hermano? ¿Sabe de qué lo tenemos que huir? Ahí tú miras en la presentación. Tenemos que huir a veces nuestro testimonio. Hermano, ¿cómo está nuestro testimonio delante de los hombres? Porque Moisés, una vez que él mató a aquel egipcio, hermano, entonces trató hermano, de arreglar un conflicto que él vio entre dos personas. Y entonces, hermano, cuando le dijeron: no, tú también mataste, tú también tienes, perdóneme esta expresión, no, tú también tienes cola que te pisen. No tengamos, hermano, que Dios nos ayude para guardar nuestro testimonio. Hay gente, hermano, que por su testimonio, desgraciadamente, a veces, hermano, puede salir huyendo. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué tan íntegro eres? Y aquí podemos mencionar muchas cosas. ¿Pides prestado y no pagas? ¿Cuál es tu testimonio con tus vecinos? Amén. O te tienes que huir, porque cuando tú quieres, hermano, hay gente que no tiene la autoridad moral ni espiritual para ejercer, hermano, un gobierno en su casa, o aún, hermano, dentro de su trabajo, o en el área que él se desenvuelva.
¿Sabes por qué muchos no tienen hermanos, esa autoridad moral y espiritual? Es precisamente por causa de su testimonio, y mejor prefieren hacerse a un lado, huir. ¿Sabe por qué? Porque tiene cola que le pisen, hermanos. Y no estoy diciendo que, hermanos, seamos, ¿cómo te puedo decir que yo soy un santo, hermano? Quizá también tengo mis pies de barro, no quizá, tengo mis pies de barro. Todos tenemos pies de barro. Pero hay algo que tú y yo debemos de guardar, es nuestro testimonio. Recuerda que Enoc, dice la Biblia que él fue traspuesto porque dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, el hermano Enoc fue arrebatado porque su testimonio, hermano, cuando él vivió 365 años, 65 años vivió como él quiso, hasta que dio, hermanos, salieron de sus lomos Matusalem, y Matusalem es hijo del dardo, amén, y en otro diccionario también significa ira. Entonces, hasta que él sacó aquello que le estorbaba, entonces pudo caminar con el Señor 300 años. Hay gente que no quiere sacar lo que le está estorbando, y por eso no puede caminar con Dios, y por eso tu testimonio no está bien delante de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo ya terminé, permítame. Que Dios nos ayude a ser gente, hermano, que podamos discernir. ¿Sabe la mejor manera de discernir? Sométete al Señor. Busca de Dios. Hermano, no huyas de su presencia, sino al contrario, tengamos que anhelar su presencia. Cuando tú y yo, hermano, anhelemos su presencia y empecemos a buscarlo más y más, mire, Él nos va a ir diciendo por medio de su Espíritu Santo cómo debemos de guiarnos, y Él nos va a dar esa sabiduría, ese discernir, para que seamos hombres prudentes, hombres sabios, y que el Señor te pueda decir: hijo, ahorita es cuando tú tienes que huir, porque si no lo haces, puede que pagues las consecuencias. Pero necesitamos tener nuestro oído agudizado. Y una de las formas es, hermano, recuerde que el oír está relacionado con el obedecer. Si nosotros ponemos atención a la voz de Dios, te aseguro que te va a ir bien. Te va a ir bien. Déjame orar ahí donde estás en tu casa. Ahí, con tu familia. Yo quiero pedirle al Señor que nos dé discernimiento, no solamente para ti, sino también para mí y para mis hermanos que estamos aquí. Si tú, por favor, quieres levantar tu mano y decir: Señor, por favor, danos sabiduría, Señor. Trae un espíritu para que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo inmundo, Señor, para que podamos discernir cuando vienen las cosas de parte de ti y tenemos, Señor, que enfrentar, Señor, a algunos de nuestros enemigos, pero también cuando tú nos tengas que decir: ahora es el momento de huir, porque tú quieres proteger nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Señor, por favor, mi Dios, mira, Señor, que este tiempo que estamos pasando en casa, nosotros podamos, Señor, buscar tener una intimidad contigo, Padre, que podamos tener, Señor, esa relación íntima y que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor, que podamos ser gente, que nuestro espíritu pueda estar bien despierto, velando, Señor, orando, Señor, para que podamos discernir cuando las cosas provienen de ti y cuando no provienen de ti, Señor. Te pido por mis hermanos que están en casa, Señor, dale la sabiduría. Señor, yo sé que también nos hace falta sabiduría para guiar a nuestros hijos.
y aún, Señor, enfrentar enemigos para que nuestros hijos no los tengan que enfrentar ellos, mi Dios. Yo sé, mi Dios, que hay enemigos que les tenemos que hacer frente, oponernos, Señor, para que nuestros hijos, Señor, no vengan arrastrando maldiciones, Señor, como en el caso de Adán, que ellos pecaron y venían con una naturaleza caída, Señor, y eso afectó a su hijo Caín, Señor. Yo sé que el pecado está a las puertas. El pecado está a las puertas, Señor. Danos la sabiduría para poder, Señor, someternos bajo tu autoridad, Señor, y así estar sometidos bajo autoridad en orden contigo, Señor, disciplinado contigo, así poder vencer, Señor, y poder dominar el pecado, Señor. Padre, ayúdanos. Dame tu vida, Señor. Necesitamos de tu vida, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Por qué no canta ahí en su casa? Dígale: necesito, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Allí en su casa, por favor, levante sus manos si usted puede hacerlo. Y si no, aún en su casa puede doblar sus rodillas. Esa clase de vida que sabe dar. Si usted tiene a sus hijos, ¿por qué no ministra a sus hijos? Y también le dice: Señor, por favor, dale sabiduría a mis hijos. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Ore por sus hijos, hermano. Ore por su esposa también. Esposa, ore también por su esposo. Pida discernimiento. Quizá hay hogares en el cual, en lugar de estar teniendo una restauración, hay conflictos. Señor, te pido por esos hogares. Guárdalos. Solo con querer hacer es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con soñar. Dígaselo. No basta solo con pedir. No basta solo con pedir. No es suficiente, no. No es suficiente Solo con tener la querer intención de querer al tener. Señor. Es necesario que podamos morir. morir. Levanta tu voz y dile: Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. levanta tu voz y dile: no importa quién esté, ahí está el Dame Señor en tu tu casa. vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, Señor, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, Señor. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti.
Que Dios bendiga tu vida. Recuerda, sométete a Dios, resiste al diablo y Él va a huir de nosotros. Pero ¿qué pasa si no te sometes? Entonces, hermano, Él te va a someter a lo que Él quiere. Sigamos adorando un momentito. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Dígaselo, si te tengo a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Que Dios guarde tu vida. Que Dios, hermano, abra puertas durante esta semana. Y que Él siga proveyendo, hermano. Amén. Ya falta, pues esperemos que ya falte menos de lo que cuando empezamos toda esta situación. Para que nos podamos ver aquí. Y, hermano, pues gozarnos juntos en la alabanza, la adoración. Y que también el Señor nos tenga que hablar.
Que Dios te bendiga. Recuerda no dejarte de conectar los días que estamos en servicio. Martes 6:30. Mañana las hermanas tienen culto 6:30 de la tarde, hermanas mujeres. Martes 6:30, enseñanza. El viernes tenemos, hermano, esta semana vamos a tener servicio familiar. El día viernes 6:30 también. Y los jóvenes también se están conectando los días sábados. ¿A qué hora? A las 5, 5 de la tarde, hermanos. Así que no dejes de conectarte, hermanos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y muchas bendiciones. Gracias, hermanos. Que Dios también les bendiga a ustedes. Amén.